Bueno, compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todos. Llegó el invierno a Buenos Aires rápidamente. Ya llegamos con temperaturas pero muy frescas, pero felices, a pesar del frío, de estar acá compartiendo este Café por la Unidad, esta tercera jornada de Café por la Unidad, acá con ustedes y con el compañero senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas. La verdad, Pino, es una alegría poder compartir esta charla, estas conversaciones con vos. Para repasar un poco, Pino Solanas es senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, fue 2 veces diputado nacional. Como director de cine realizaste más de 20 películas y 16 películas, perdón, y 12 documentales. En total, bueno, perdón. Publicaste 3 libros, más libros, bueno, varios artículos. Evidentemente, la información que sacamos de internet no era la correcta, y eso, perdón, lo chequeamos con tu prensa previo. Fuiste candidato a presidente, bueno, y un luchador incansable por los grandes temas nacionales, por la soberanía nacional, por la independencia económica, por la justicia social, de una gran trayectoria en el campo nacional. Pino, un Café por la Unidad es un espacio que abrimos para debatir y hablar con todos los compañeros y compañeras que entendemos que el gobierno es un desastre y que está haciendo las cosas muy mal. Y que queremos empezar a debatir cuáles son los grandes temas, cuáles son los grandes puntos para la unidad, esa gran unidad que necesitamos como respuesta frente a lo que el gobierno de Macri nos está queriendo acostumbrar. Y hacer esto con aquellos que compartimos espacios electorales anteriormente y con aquellos con que no. Por eso, Pino, tenerte acá tiene un gran valor para todos los que estamos acá, muchos con todos los que estamos acá con ganas de escuchar tus reflexiones y opiniones. Y siempre que arrancamos con esto, arrancamos preguntando por cuestiones de la coyuntura. Pero aprovechando que estás acá, yo te quiero llevar a tus diálogos y a tus encuentros con el general Perón allá en Puerta de Hierro, pensando que hoy se cumplen 44 años del último discurso que dio el general Perón el 12 de junio de 1974. ¿Qué edad tenías vos cuando lo empezaste a entrevistar a Perón en Puerta de Hierro? ¿Y ese joven Pino Solanas, qué pensaba del peronismo entonces, y Pino Solanas de hoy, con mucha más experiencia, con muchas más cosas encima, qué piensa del peronismo hoy? ¿Qué pensás del peronismo hoy? Hola. Pero esa no es una pregunta, es un libro. No, me advirtió Francisco que tenía que hablar no más de 20 minutos en total. No, me parece, lo primero que quiero decirte, agradecimiento a esta invitación. Agradecimiento a esta invitación porque si hay algo que nos debemos es, y más en este escenario, no sé si patético o trágico de la Argentina, porque vuelve a repetir las mismas cosas, y son tragedias anunciadas, porque se dijo, en todos estos años se dijo lo que iba a pasar, y sucedió, parecería que la historia es implacable en eso. Y todavía no nos damos cuenta de los tiempos difíciles que vienen y las consecuencias y respuestas monumentales que puede tener las medidas esta situación en la que ha caído la Argentina. Volviendo a esta iniciativa tuya, Francisco, es excelente esto, por eso le agradezco al Café Cultural, esta ocasión. ¿Y por qué agradezco? Porque cuando hay fracaso se producen muchas divisiones. Es así. Entonces, generar una iniciativa que es construir puentes de diálogo, me parece bárbaro. Entonces, muy agradecido y siempre es motivo de que apretemos el pie sobre el acelerador de la unidad. Por ahí vos dijiste la unidad del campo popular y del campo nacional.
como estamos en una situación de emergencia nacional, esto es un verdadero desastre. El país está ocupado. La película no es la de una fuerza de ocupación ni de las invasiones inglesas que desembarcaron en Quilmes, no es esa película, pero ha desembarcado el equivalente, mirá lo que te digo. ¿Y por qué digo esto? Porque la soberanía de Argentina es limitada. Es un país que en este momento navega con una conducción que no está acá en la Argentina. El desarrollo de la tela de araña neocolonial ha sido colosal en todos estos años. Guarda que nos viene de los años 90, donde Argentina firmó 53 tratados de reciprocidad de inversiones que son verdaderos tratados del coloniaje. Porque todos esos tratados benefician a los países de afuera, quizás 2 o 3 pequeños no, pero como no hay inversiones argentinas que puedan desembarcar para competir en Nueva York, Tokio, Londres, etcétera, etcétera, es una farsa esto. Y en cambio está hecho para el desembarco de las multinacionales que con esos tratados se convirtieron en las empresas argentinas con rango de la más favorecida internamente. Quiero decir con esto, con acceso al crédito y a todos los beneficios y todas las protecciones que tienen las grandes empresas argentinas. Pero nosotros perdimos desde los años 90, perdimos la soberanía jurídica. En Argentina no hay contrato que firme con el extranjero donde no figure que los tribunales serán los de Londres o Nueva York. Eso es gravísimo. Nosotros hemos cedido la soberanía a nuestros tribunales. ¿Y derecho a la defensa? No, derecho a la defensa no tiene ninguna este país. Porque también le hemos cedido a los tribunales del CIADI, que es una oscura repartición del Banco Mundial, que cuando hay litigio, las empresas acuden, denuncian ante el Banco Mundial y caes en el tribunal del CIADI, que no es un tribunal respetable con notables de la justicia. Los tribunales están formados para cada caso con abogados que recomiendan las propias empresas que denuncian el caso. Pero ¿cuál es la particularidad de ese tribunal de arbitraje? Nada menos que Argentina cede el derecho de defensa en un tribunal, el CIADI, cuyas resoluciones son definitivas, irrevocables y obligatorias. No sé si se dan cuenta de la gravedad de esto. Entonces, compañeros, no, y por supuesto que pudimos salir del CIADI en estos 20 o 30 años. Pudimos salir del CIADI. Inclusive no es necesario pasar por el Congreso Nacional. Es una resolución del Poder Ejecutivo. Bueno, en definitiva, nosotros no tenemos hemos perdido la soberanía de nuestros tribunales y después nos han atado con la política de endeudamiento. Entonces la Argentina sigue debiendo hoy alrededor de 400.000 millones de dólares. Macri solamente y con este crédito que le va a dar el Fondo Monetario, más otros 5.600 que le da el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo, va a estar en 176.000 millones de dólares de endeudamiento en estos 2 años y medio de gestión del macrismo. Entonces, estamos en una situación tremenda. ¿Y qué ha perdido la Argentina si se lleva adelante este acuerdo? Digo si se lleva adelante porque todavía no está firmado. Hemos cedido el Ministerio de Economía, compañeros. No, eso no es verdad, es una figura literaria. Pónganle el nombre que quieran,
pero el Fondo Monetario otorgará en etapas este crédito stand-by si se cumplen una serie de condiciones que serán 10 o 11, que no son nuevas, porque en el informe y el parte que da a fin de año el Banco Mundial para todos los países, marca para la Argentina todas las cosas que Argentina debe hacer para salir de su crisis. Es decir, que a fin de año para el Fondo Monetario Internacional ya estaba anunciado que los bancos no iban a seguir financiando la locura del financiamiento del déficit fiscal con más deuda. Ya estaba anunciado a fin de año. La primera medida que lanzó Macri para probar que él era capaz de realizar esas medidas fue la reforma previsional de diciembre, y todos saben cómo fue resistida. Y ahí empezó este héroe triunfal de las elecciones de octubre del año pasado, donde nos tragamos 2 meses o 45 días de especulaciones sobre cuántos votos iba a sacar en la segunda presidencia Macri, ¿se acuerdan? Y bueno, la reforma previsional es un antes y después. Ahí empieza la caída. Y ya sabían, iniciando el año 18, que los bancos no lo iban a seguir financiando. Esto es así. Entonces, estamos en una situación, el Ministerio de Economía es del Banco, es del Fondo Monetario. No, yo no estoy hablando de una figura. Acá hay 2 funcionarios que vinieron del Fondo Monetario y se instalaron en el Ministerio de Economía, que son el ministro y el viceministro de Economía, que van a monitorear todo. Entonces vienen tiempos de una fuerte tensión social. Y a pesar de todo eso, yo no sé hasta qué punto lo va a aceptar, lo va a resistir nuestro pueblo, que viene muy castigado. Uno a veces cree que conoce todo. Sí, uno se hace el mapa de la Argentina, los barrios, cómo va a reaccionar, pero yo siempre recuerdo que el 16, 17, 18 y 19 de diciembre, y esa curiosidad me llevó a revisar los diarios de esas 3 fechas, lunes, martes, miércoles, fue un miércoles el 19. No encontré ninguna línea en ninguno de los diarios que preanunciara que esa semana podía renunciar Cavallo y que De la Rúa podía irse. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? A pesar de la inestabilidad social que había y las broncas y todo eso. Por eso, compañeros, a mí no me asombraría nada que entremos en un proceso que termine de pronto sorprendiéndonos por una gran desestabilización cuando las medidas comiencen a aplicarse. Porque si en algo esta gente tiene talento, es en dar vuelta las verdades. No, esto no es un fracaso. Nos han dado 55.000 millones de dólares porque tienen fe en nosotros, porque el plan es exitoso. Y porque confían en que esto es muy bueno. Entonces, han dado vuelta las cosas. Pero nada es superior a la propia realidad cuando veamos el ajuste, en el aumento, el dólar flotante va a ir a parar no se sabe dónde, porque el argentino se seguirá refugiando en el dólar, y con el aumento del dólar vendrán los aumentos automáticos en las góndolas y en muchas otras cosas, y en los combustibles y en la energía, y ¿me entienden? Vamos a entrar en una espiral muy difícil. Pero vos me habías preguntado otra cosa. Totalmente. Bueno. Pero déjame agregarte una cosa, Pino, porque en realidad parte de las preguntas que te había preparado para acá fuiste dando las respuestas con esto. Así que en parte ya fuiste resolviendo aquello que te íbamos a preguntar luego. Yo en realidad te llevaba más a cómo fueron aquellos encuentros con Perón,
¿Cómo interpretabas vos, qué sentías vos del peronismo en aquel entonces y cómo lo ves hoy al peronismo? No, claro, bien. Es muy difícil a veces reproducir los sentimientos de una época. Porque los hechos fríos, los hechos no dicen mucho. Vivíamos una época extraordinaria, compañeros. Vivíamos una época épica. Vivíamos una épica. Nos llevaba a una ola donde nos sentíamos, a pesar de los garrones que podíamos enfrentarnos, nos sentíamos parte de un movimiento multitudinario. Yo lo conozco al general en el año 68, después de el suceso que tiene mi película La Hora de los Hornos en un festival en Italia. Esta película, La Hora de los Hornos, seguramente ustedes saben, pero por las dudas, hacía la primera vez que hacía una crónica y una reivindicación elogiosa de los 10 años del gobierno del general y de la resistencia. Perón se entera en Puerta de Hierro que esta película había obtenido un premio en Italia, me manda una invitación, lo visito y ese fue el primer contacto. Y le digo, general, usted no puede seguir comunicándose con los cassettes de audio porque hay una generación que no lo ha visto hablar. Recordemos que en esas épocas estaba prohibido y nadie difundía la imagen del general por televisión, que no tenía, por supuesto, la llegada que hoy tiene la televisión. Y le encantó la idea al general de hacer algo. Usted tiene que contar su historia. Hay que registrarlo esto. Le encantó la idea. Quería empezar cuanto antes. Pero ese cuanto antes duró casi 3 años, porque yo regresaba en ese momento a la Argentina, sin saber si iba a ir preso o no iba a ir preso. Solo tenía deudas de la película que había terminado, en fin, muy complejo. Y aquello fue una época extraordinaria a pesar de todas las dificultades. Había muchos presos políticos en las cárceles, pero la movilización era constante. Cuando yo digo extraordinaria, quiero decir, a mí me tocó vivir una historia que quizás es una de las epopeyas más grandiosas sociales que tuvieron las luchas sociales de América Latina, que son las resistencias obreras y las resistencias sociales entre el 55 y el 68. No, el 73 que el 68. No, aquello era colosal. Cuando uno cuenta que se ocuparon miles de fábricas en el mismo día, que el 55 dio 4.000 dirigentes sindicales y sociales que fueron confinados en la Patagonia. Nosotros somos de la generación que yo no tenía militancia política en el año 55 cuando se produce el golpe. Yo iba a cumplir 19 años. Pero aquello fue los fusilamientos del 16 de junio. Yo creo que en esa fecha yo nací políticamente, porque nos dimos cuenta de impensable el terror. Eso fue una cosa de terror tremenda. Y un año después se producen los fusilamientos de junio, el 9 de junio. Y el fusilamiento de Valle, cuando se empezó a difundir la carta de Valle, aquella es la cosa que... Entonces uno estaba dispuesto a arriesgar la vida, uno estaba dispuesto a poner el cuerpo. Eran cosas que te sublevaban. Bueno, todos esos años, después vino el plan Conintes. Yo recuerdo todos esos años que eran años de vida prácticamente, en muchos aspectos, clandestina, en el sentido de que uno no podía exteriorizar públicamente sus ideas, sus cosas. Y ahí fueron naciendo esta idea de una guerrilla de cine. Y luego la relación con el general como culminación de aquello, bueno, como culminación de aquello era, no sé, haber llegado un poco al
a la cima. Y pasamos 6 meses en Madrid, con Octavio Schettino, menos meses Gerardo Vallejo. No estoy diciendo que nos pasamos filmando 6 meses. Llegamos a fines de abril y el general nos dijo, miren, vamos a hacerlo, pero con esta condición. Yo no les puedo decir qué día filmamos, porque el año 71 es un año bisagra en la Argentina. Es el año que comienza la negociación entre Lanusse y Perón. Estaba Paladino. Y entonces, toda la Argentina pasaba por Puerta de Hierro. Toda, Dirigentes sindicales del interior de las provincias y de la capital. Dirigentes políticos del interior del movimiento nacional, del peronismo, pero también dirigentes de partidos que empezaron a darse cuenta que todo iba a confluir sobre este líder extraordinario, que había consenso que era el único que podía conducir un movimiento vastísimo, como se terminó con el 60 y tantos % de los votos en la elección de marzo del 73. Vos caminabas por la Gran Vía a la noche, o el Paseo de la Castellana, y en los boliches y en los bares a la noche, y te encontrabas argentinos que venían por 2 o 3 días haciendo cola que el general los recibiera. Entonces el general nos dijo, miren muchachos, lo vamos a hacer, tengan paciencia, instálense aquí. ¿Qué quería decir instálense aquí? No necesitan algo, quieren almorzar, almuerzan, quieren usar el baño. Guarda que no éramos nosotros grandes, teníamos 32, 33, 34 años, yo tenía 35 años. Éramos unos pendejos, llenos de ideales y de cosas. Entonces aquellos fueron de los años más hermosos de mi vida. ¿Cómo les puedo contar? Era estar en el paraíso, además, dándose cuenta de todos los personajes que venían, etc. Y el regalo maravilloso que fue respirar, ver, sentir la vida cotidiana de Perón. Eso es extraordinario, tiene imágenes extraordinarias. Bueno, aquello fue... Y después conversaciones muy francas. De pronto el general salía a fumarse un cigarrillo entre una cita y otra. Yo no puedo trabajar mucho, muchachos, porque yo me canso. Puedo trabajar a la mañana, que estoy lúcido, a veces a la tarde. Por eso tienen que estar acá. Si me siento bien, filmamos. Pero a veces salía a caminar y fumarse un cigarrillo. Bueno, ven, acompáñame, vino y caminábamos. Y era el momento de un diálogo de tonterías, de un hormiguero o de un árbol. Él había plantado todos los árboles de esa quinta. Bueno, no sé qué más te puedo decir de ese momento. Está muy bien, Pino, ¿no? Pintaste un poco. Bueno, llevarte a eso, ¿no? A que nos reflexiones sobre aquellos tiempos para también poder analizar qué es lo que está pasando hoy. Y rápidamente te paso al 2018, ¿no? Como bien describiste en tu primer intervención, la crisis que venimos atravesando, y muchos pensamos que a esa crisis la podemos pechar, la podemos ir solucionando si hay una gran unidad conceptual, una gran unidad en los grandes temas a ponerse de acuerdo. Y en este concepto de unidad, a tu juicio y tu experiencia, ¿por qué crees que es tan difícil la unidad? Porque la unidad no es una tarea fácil, digo, ¿no? Asumamos eso como definición. ¿Por qué pensás que la unidad no es fácil de lograr? Bueno, no, en general siempre ha sido difícil, en todas las épocas. No es difícil cuando surgen figuras extraordinarias de un liderazgo extraordinario que se ponen por encima de todas las competencias, mezquindades, pequeñeces que tiene la actividad de los hombres. Es difícil por los hombres. Egoísmos, envidias, broncas, rencores, desconfianzas,
Yo creo que eso existió en todas las épocas, en algunas épocas más que en otras. En estos momentos estamos con un pueblo muy cascoteado, las militancias muy cascoteadas. Algunos no, otros sí, muchas promesas incumplidas. Venimos de estas décadas que no han sido fáciles, entonces hay un cierto tamiz. No me refiero a los núcleos militantes que quedan, porque por supuesto quedan, y son miles todavía los militantes que quedan. Esto no es Brasil. Brasil no puede hacer un 21 de febrero. Y Brasil se llevó puesta a una presidenta con un golpe sin dolor. Lo de Vilma fue una monstruosidad como la sacaron. Porque una partida estaba mal distribuida del presupuesto. ¿No? Entonces, no, acá hay capacidades resistenciales muy grandes. A nuestro pueblo, cuando se lo provoca y se lo arrincona, reacciona como una fiera. De eso estoy convencido. El asunto está, vos preguntás, la unidad de ese pueblo y cómo se organiza. Bueno, y esto tiene tiempos. Cuando los tiempos se aceleran, es muy difícil, es difícil. Por supuesto, cuando existen grandes liderazgos es más fácil. Y está muy dividido el campo popular y eso es lo que hay que tratar. Hay que tratar de superar, hay que tratar de pasarse una aspiradora, sacarse los rencores. No, tampoco andar desnudo por la calle, pero hay que tener una actitud de diálogo, hay que construir puentes, hay que escuchar al otro. ¿Y en base a qué puntos, Pino, te parece que bueno, eso es la posible? Unidad, mira. Lo que no se puede es repetir errores. Se van a cometer nuevos errores, pero lo que no se puede hacer es reiterar los errores que ya te castigaron y sufriste. Eso es lamentable. Por lo tanto, es imprescindible detectar esos errores y no se puede construir la unidad sobre la base solo de los dirigentes. En la estructura de América Latina, o en la historia de América Latina, es distinta que la historia europea. Acá los liderazgos personales son instrumentos o figuras que permiten la unificación y la conducción, ¿no es cierto?, política. No tanto la institucionalidad de los partidos. Por eso nosotros, y el general siempre dijo, nosotros el partido lo formamos cuando queremos y lo destruimos cuando queremos. Lo que nos importa a nosotros es el pueblo, y el pueblo organizado es el movimiento. Entonces, bueno, hay que construir entonces esos vértices, pero no puede hacerse solo sobre los dirigentes. Es imprescindible el por qué, contestar por qué nos vamos a unir. Y contestemos la segunda pregunta, ¿para qué nos vamos a unir? Esta es fundamental. Si contestamos la segunda, ¿para qué nos vamos a unir?, vamos a empezar a descubrir el cómo debemos unirnos para generar un movimiento, no una unificación de tontos, porque la riqueza del movimiento es la multiplicidad de miradas, de caras. Esa es la riqueza, no hay que verlo como... Sería terrorífico que todos pensáramos lo mismo, pero hay que tener la grandeza y la sabiduría de contener al otro que no piense exactamente igual que nosotros, pero en algunas cosas tenemos que pensar igual. No podría concebirse la Argentina de hoy, de la unidad, con alguno que dijera, no, es bueno el fondo. No, por favor. Ahí hay una línea divisoria. No, nosotros tenemos que colocar líneas divisorias. La Argentina es deudora de grandes debates sobre el destino nacional. Y desde la desaparición de Juan Perón, esto es un barco sin timón y lo que es peor, no sabe dónde está el faro, no sabe a dónde mierda quiere ir. No me refiero a los proyectos enemigos,
que siempre tienen padrinos que están afuera y saben dónde van a ir. Yo no creo que el endeudamiento de Macri y la apertura a las importaciones y las LEVAC es un error de muchachos sin experiencia. No, eso yo no creo para nada. Han seguido al pie de la letra un plan. Vamos a refundirlo a este país. Quiso desendeudarse en los últimos años del gobierno anterior y ahora le pegamos un mazazo. Pero tenemos que tener un proyecto. Argentina no tiene proyecto estratégico. Me estoy hablando del campo popular. No puede haber unidad sin marcar los ejes, las columnas fundamentales de un edificio rector. El edificio rector es el proyecto estratégico nacional. El último proyecto estratégico emancipatorio que tuvo la Argentina fue el de Juan Perón, no tuvo otro. Lo patético del movimiento es que fue copado por las ideas del enemigo. El ideólogo era el capitán Alzogaray y María Julia, por favor. Hemos vivido esas cosas patéticas. Pero como no se puede ser peronista, no. Ese proyecto, el último es de Perón, quiero decir, el último proyecto que tuvimos los argentinos, importante, totalizador, fue el plan trienal, como proyecto totalizador. Nadie recuerda que hubo un plan trienal. Si uno lo lee al plan trienal y las medidas que tiene, siguen siendo actuales. Siguen siendo actuales. No puede salir la Argentina si no recupera el dominio del comercio exterior. Se lo vas a seguir dejando a las multinacionales y perder 1/3 del valor de las cosechas. No puede hacerse sin desendeudamiento. Política activa de desendeudamiento. Perón decía, capitalización nacional para reconstruir nuestras industrias y protección de las pymes y de las industrias. No puede haber proyecto nacional sin recuperar las industrias estratégicas. Ni Estados Unidos permite en sectores estratégicos de su economía el desembarco del capital extranjero. No puede existir eso. La energía es clave. Todo lo que se ha hecho desde la privatización de la energía es un verdadero desastre. ¿Cuál es el tema del tarifazo? Nos están robando hasta los huesos porque el plan es el plan que le favorece a las multinacionales petroleras. No se ha discutido un plan energético para la Argentina. Entonces yo te digo, desendeudamiento, la discusión del proyecto energético nacional, que es igual a discutir cuál es el costo interno que debe tener la industria nacional. La energía es el primer insumo para la industria. Sin el costo interno, hoy Argentina, ¿por qué bajaron las exportaciones? No es competitiva Argentina. Cada vez exporta menos productos manufacturados y lo único que exporta es materia prima sin valor agregado. Es una vergüenza. Pero hasta los grandes, hasta Techín dice, con este precio de energía no se puede fabricar en la Argentina. Entonces hay 5 o 6 temas básicos. Y después, ¿quién es el enemigo? Perón decía, lo primero que debe hacer el hombre para conducir o hacer política es identificar a sus amigos y a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de la Argentina? Queda clarísimo. Uno de ellos, está a mano, es el sector financiero y bancario. El plan trienal nacionalizó el crédito bancario. Nacionalizó el Banco Central, el plan trienal de Perón. Todavía hay un economista del plan trienal que anda por ahí, que es Carlos Leiva, que integró los equipos grandes. Fueron 3 años de trabajo en aquel proyecto. Entonces hay temas que no puede ir adelante la Argentina si no resuelve la energía, y si no resuelve el tema, el modelo energético y el modelo de transporte. El modelo de transporte. Acá se destruyó el ferrocarril. Desde Menem en adelante no hay destino de la Argentina sin ferrocarril.
Un país de 4.000 kilómetros de largo no tiene destino sin ferrocarril, por ser el más económico, el menos contaminante, el de menos accidentes y el único que puede asegurar servicios regulares en los peores escenarios climáticos. Y además es una fuente de trabajo. La reconstrucción de los ferrocarriles significa trabajo para cerca de 400.000 argentinos. No directamente en el ferrocarril. El ferrocarril puede abastecerse con 100.000 trabajadores, pero el ferrocarril necesita desarrollar sus industrias de base. Acá fabricábamos rieles, locomotoras y vagones y exportábamos. Y ahí es que alrededor del ferrocarril, los ferrocarriles nacen cientos de fábricas y talleres, complementarios o subsidiarios. Pero digo los ferrocarriles como la industria aeronáutica. Pero ¿cómo fue posible que acá en el año 50 Argentina tenía un avión que competía con el MiG soviético y con el Sabre norteamericano? Año 50. Y en el año 47 ya volaba un avión a reacción. Entonces, ¿cuál es el proyecto nacional? Todas estas cosas tenemos que discutirlas. Si bien no serán todas, pero nosotros tenemos, primero, un gran frente de resistencia nacional, resistencia a este modelo de ocupación del país y de endeudamiento y todo lo que ustedes le quieran agregar. Entonces, tenemos que tener grandeza para construir ese gran frente y tenemos que construirlo ese frente también con un para qué. ¿Para seguir con esto? No, es para dar vuelta, comenzar a dar vuelta a la torta. No es que vamos a dar vuelta a la torta de entrada, ¿no? Porque las transiciones deben ser muy cuidadosamente estudiadas para no provocar fracturas y cataclismos. Pero todas esas cosas hay que discutirlas. Bueno, muy bien, Pino. Fuiste también respondiendo otra de las preguntas que teníamos preparados para hacerte, que era cuáles eran los grandes temas nacionales, así que con eso también respondiste. Y por supuesto la integración latinoamericana, un proceso que lo cortó este país, este gobierno. Eso fue una de las cosas más importantes que se hicieron en los últimos años. El no al ALCA de Néstor Kirchner, todas esas medidas, UNASUR, todas estas instituciones que se impulsaron en esos años fueron fundamentales. Sin dudas. Pino, para ir cerrando, nombraste al Fondo Monetario Internacional. Y como última pregunta, ¿qué, a tu juicio, qué le decimos al campo nacional o desde el campo nacional a la ciudadanía para desactivar esa gran bomba que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impacta en el presente, pero por sobre todas las cosas condena al futuro? ¿Qué le decimos a la ciudadanía para desactivar esa bomba? No, yo creo, mira, de ninguna manera te voy a decir, yo te lo voy a responder. Son temas que los tienen que ser, hay que responderlos con muchísima responsabilidad. Pero no me cabe duda que la respuesta que debemos construir tiene que salir del campo del no del campo del sí. No al fondo. A partir de eso, tiene que, en fin, hay que hacer una síntesis entre los distintos ideas o consejos que surjan de los economistas y especialistas del campo popular, porque es un problema complejísimo. Y por supuesto, no podés salir sin el plan alternativo. ¿No? Bueno, si le decís no, pero ¿qué vas a hacer? En el qué vas a hacer, hay medidas muy duras que van a tener que tomarse. Van a ser muy duras, pero ¿para quiénes? ¿Para quién lo hacemos? Algunas medidas van a ser muy duras, lo que queremos es que no sean duras para el pueblo. Van a ser muy duras para el pueblo las medidas del Fondo Monetario. Lo que queremos, ¿cómo puede ser posible que no esté en la mesa de discusiones esos señores que se llevaron 10.000, 11.000 millones de dólares en la especulación financiera de las LEVAC y la suba del dólar en menos de 10 días? Y tampoco los funcionarios responsables. Entonces, identifiquemos los enemigos. El sector financiero y bancario ha vivido
cobrándonos tasas usurarias que no se cobran en ningún país de América Latina. Son los intereses de las tarjetas de crédito más caros de todos los países de América Latina. Bono a 20 o 30 años a tasa 1 o 2%. ¿Me entienden lo que quiero decir? No. Digo las cosas que se pueden llegar a hacer. No digo que sea esa. Lo que hay que hacer lo tendrá que decir un conjunto de técnicos, pero a quien hay que darle la dirección y conducción política. ¿Cómo salimos y cómo construimos una alternativa posible, sin traumas, y que evite estallidos sociales, que evite el caos interno, y cuidado con provocar al orden interno, porque el enemigo va a hacer todo para ponerte el palo en la rueda, como hizo con Juan Perón en el 73-74, demostrar que, y vos no podés gobernar. El problema de Macri que no va a poder gobernar con esto. Esto es lo que yo estoy convencido. Bueno, Pino, muchísimas gracias por tus reflexiones. Creo que han sido muy valiosas para este tercer ciclo de Un Café por la Unidad. Nos dejás grandes títulos, temas para seguir indagando y aportando a esta gran agenda de unidad. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Y el cómo. Muy bien. Te vamos a despedir con un fuerte aplauso, Pino. Saludamos a todos los presentes y a los que nos están viendo por streaming en las redes.